acá. Vamos a decir que Alan Turing es uno de los que más se menciona debido a que se considera el padre de la inteligencia artificial, y en la actualidad, ¿verdad?, la inteligencia artificial es que está en su mejor momento, por eso se menciona tanto. Bueno, cuando a usted le toca dar la materia de inteligencia artificial, ustedes van a ver ahí que la van a mencionar mucho a Alan Turing. Pero también existe la que es Augusta Byron, una de las primeras programadoras que desde hace mucho tiempo, vamos a decir, vienen empoderadas con lo que es la informática, tienen mucha creatividad, como yo menciono siempre. Anteriormente esto no se daba, siéndole honesto. Vamos a ponerle 2014 para atrás, la carrera de informática. Esto cuando yo estudié, cuando uno veía a una mujer en la carrera, uno se quedaba así como, güey, esto sí está raro, porque eso no era normal. O sea, siempre eran el hombre que decidía estudiar esto. Pero últimamente, y me topé también en un curso de lógica donde eran de 27 estudiantes, y de los 27, 16 eran mujeres. Y yo me quedé, wow. O sea, eso me sorprendió y de verdad me emocionó, porque eso está bien, la verdad, que ustedes se decidan por esta área. Y lo chévere es que por lo menos en esta carrera se le da mucha participación. Mucha participación porque ustedes han demostrado, se lo han ganado, han demostrado el tema de la creatividad que tienen, la organización. Entonces acá es muy importante. No es que el hombre no lo tenga, ¿verdad? También lo tenemos, pero a la mujer, como yo no sé por qué, pero le sale como más natural ese tema de la organización. Póngale la cultura, que de pequeña le vienen enseñando eso, entonces cuando vienen acá a la programación también se le siguen con lo mismo, el tema de la creatividad, que el tema de los colores, como que se le hace más fácil, como que las cosas se le vean bien, pues se le vean bonitas. Por eso tienen vamos a decir, se han insertado muy bien en lo que es la informática. Incluso acá yo puedo mencionarte en República Dominicana, una de las primeras CCIE con la cual yo tuve el placer de estudiar, dominicana, que con 25 años. CCIE, señores, una de las certificaciones, vamos a decir, como el top de las certificaciones a nivel de networking. Y cuando tú te haces CCIE, te voy a poner, la mayoría de CCIE se hacen CCIE como a los 40 años, cuando tienen 40 años. ¿Por qué te digo 40 años? Porque tú tienes que tener mucha experiencia para tú poder pasar ese examen. Porque es un examen que tú tienes que ir a Miami a tomarlo. O sea, es un examen, te estoy diciendo que dura días. Te ponen en laboratorio, tú tienes que demostrar sí, son 300 pesos. Que realmente tú tienes el conocimiento para luego poder obtenerlo. Pero bien, en muchas de las tareas que ustedes vieron que eran teóricas, te hablábamos de los precursores, te hablábamos de la historia de la informática, donde se hablaba de la importancia de la informática. Entonces, a mí me gustaría que alguno tenga participaciones hablándome de lo que usted aprendió que era la informática y de la importancia que usted tenía en la informática. O sea, ¿qué usted pudo aprender en eso en la lectura? Tengo a Mayeli Cruz, ¿verdad? Creo que levantó la mano. No. Bueno. ¿Alguien quiere participar con el tema de lo que usted leyó de la informática? Si fue que leyeron, ¿verdad? Simon. Muy bien. Referente al tema de la informática, ya es algo muy abarcador porque tiene sus raíces desde algunos siglos atrás, debido a que comenzó con Pascal Lasses, que inventó ya el primer computador que utilizaba a través de ruedas. De ya una secuencia de ellos se fue modificando, que dentro de lo que hablábamos de las mujeres está Ada Byron, que ya inventó la máquina que tiene que ser como electrónica, que permitía los formatos o las codificaciones algebraicas, y de igual manera lo que tiene que ver con la inteligencia aeroespacial, y ya que ella fue analítica y se especificó en dicha área. Dentro de eso se fue modernizando, se hizo el proceso de lo que se llaman los chips, y ya eso entraría en la tercera generación. Ya para la cuarta se venía haciendo el proceso de que son los microprocesadores,
que son aquellos que almacenan un por ciento de datos que tienen la PC o la computadora. La informática en sí, a nivel mundial, es uno de los precursores más grandes, dependiendo de las personas que ingresan, como Pascal, como Leibniz, como Adam Byron y otros cuantos que se fueron agregando durante el periodo del siglo. Muy importante, y es algo que recuerdo que investigué ya aparte, que cuando se iba a hacer el proceso que nació la informática, fue cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, que se utilizaban vía telefónica y existían esos grandes computadores. Entonces también se decía que se estaba trabajando era con Estados Unidos y con Alemania, que le había robado como la participación, y que en Estados Unidos fue que se programó, que se hizo de que el hombre llegara al espacio. Entonces, como indiqué, la informática sería una de los más importantes debido a que permite la gran evolución en el humano, debido ya a la vez como lógica, cómo se ha desarrollado, porque no simplemente se lleva la comunicación, sino que el computador permite que el usuario o el programador se comunique con la misma a través de códigos, con una codificación binaria que le permite entonces comunicarse con el mismo. Entonces, nos permite a nosotros mismos, tantos como los que estudian la carrera o personas que estudian otras dentro de la medicina y derecho, pues se utiliza la programación ya para lo que tiene que ver con la ciencia en sí. Y en la medicina hay robots automatizados que hacen dicho proceso. Jaime, excelente. Jaime, ¿tu apellido? Cepeda. Jaime Cepeda. Vamos a tomar tu nombre acá para que no se me vaya a olvidar. Excelente, Jaime, tú lo estoy pronunciando bien el nombre, ¿verdad? Jaime. Sí, Okay. exacto. Excelente tu participación, la verdad. Se nota que le diste, que investigaste. Eso me parece muy bien. Y como Jaime mencionaba algo interesante, hablaba de las guerras. Lamentablemente, por desgracia, casi siempre los mayores avances tecnológicos siempre se hacen para el militar, y una vez que se explotan, que se exploran, bueno, se sale a todo público. O sea, eso de los drones que ustedes ven ahora, o sea, realmente se inventó hace tiempo, pero se utilizaban como armamento militar y luego se trae al público. Lo mismo pasó con el internet, prácticamente todo a nivel militar, luego sale importante para que ustedes vean realmente. Y miren, yo siempre recomiendo, y hablo más de esto en programación 1, programación 1, que yo siempre digo que el informático debe de saber de qué trata la ciencia computadora, o cómo usted se va a comunicar con una computadora. Usted intenta programar de una manera que sea lo más fácil, lo que sea más ahora. Yo siempre con el tema, no significa que sean eficientes. Me dicen que se está cortando mucho. Denme un segundito acá. Déjame ver si puedo hablar desde acá. Ok, voy a hablar desde acá. Vamos a ver. Voy a monitorear la voz. Ok, ahora sí me escuchan bien. Si se cortan, me deja saber de uno. Please. Yo no sé realmente por qué se está cortando. Vamos a ver si me puedo conectar en otro lado. Denme un segundito. Ok, vamos a ver. Ahora me escuchan mejor. Me confirman si me escuchan bien. Sí, se escucha mejor. Ahora no lo escucho yo a ustedes. Ok, ahora me confirman si fue. Ahora sí. Sí, yo lo escucho bien, bro. Sí se escucha. Ok, perfecto.
Sí, el tema de las cámaras, bueno, sí, vamos a hacer eso de las cámaras, sí, vamos a apagarla por un momento, porque es cierto, también cuando tenemos todas las cámaras encendidas, el que tenga poco ancho de banda me va a escuchar como un robot, la verdad. Pero bien, miren, la idea, como les comentaba con el tema de la informática, yo siempre predico eso de que no es lo mismo que sea eficiente a que funcione, no es lo mismo. No es lo mismo prácticamente que lo mismo que funcione a que sea eficiente. O sea, en informática nosotros podemos obligar a que las cosas funcionen. Prácticamente lo podemos obligar. Pero luego usted verá, bueno, aquí también yo hablo mucho de eso cuando estamos hablando de diagramas de flujo, de que ustedes pueden entender esa parte, de que usted trate de que su lógica, que al final usted va a desarrollar algoritmos. Si usted se va a lo que es algoritmo, usted sabe muy bien que eso usted lo vio en matemática. O sea, usted lo que va a una secuencia lógica de pasos hasta llegar a una solución. Eso es lo que viene siendo un algoritmo. Entonces, es importante que ustedes como futuros ingenieros en informática, futuros ingenieros en sistemas, más bien, aprendan ya de qué trata la ingeniería. O sea, lo primero que usted tiene que investigar en sí, ¿qué viene siendo la palabra ingeniería? Porque duele mucho, y miren que yo no lo hago acá porque me lo van a googlear. Y yo creo que el primer día de clase yo mencioné eso. Yo mencioné eso el primer día de clase, que muchas veces tú preguntas qué es ingeniería y prácticamente la mayoría no sabe. Yo digo, ¿qué es un ingeniero informático? La mayoría no sabe. ¿Qué es ingeniería de software? No saben decirme. Y yo siempre pregunto, ajá, usted está estudiando algo que usted no sabe. Lo primero que usted tiene que saber en sí, qué es un ingeniero en informática, un ingeniero en sistema, un ingeniero de software, que al final prácticamente viene siendo lo mismo. Pero, ¿cuáles son las ramas que ellos tienen de desarrollo? Actualmente hay una nueva carrera que es ingeniero en cybersecurity, ingeniero de datos, científico de datos, analista, que son ramas, vamos a decirlo así, yo no las considero tanto que sean de la informática, pero mayormente el protagonista principal viene siendo el de informática. O sea, mayormente quieren como que de informática sea que trabaje esa parte. Y no está mal, porque al final usted va a manejar tecnología y eso es lo que prácticamente se trata de buscar. O sea, un ingeniero en un sistema se le hace más fácil utilizar herramientas tecnológicas, obviamente, porque está más acostumbrado a lo mismo. Entonces, es interesante esa parte. Miren, hoy yo voy a compartir la pantalla ahora para ver esto de acá. Vamos primero a hablar de esta parte de acá. Vamos a configurar. Bien. Bien, nosotros hablamos de ciclo de procesamiento, que es la parte más interesante. O sea, voy a ser un poquito breve con este tema, porque es un tema teórico, la verdad, pero tengo que mencionarlo. ¿Por qué debo de mencionarlo? Porque lo primero que debemos manejar son los conceptos del ciclo de procesamiento de software. Ahí ustedes están viendo mi diapositiva, ¿verdad? Sí, así es. Ok, vamos primero. Perfecto. Pero el primer tema que nosotros debemos, antes de hablar de diagrama de flujo, que hoy vamos a dar la introducción. Mira, la introducción de diagrama de flujo, siéndole sincero, eso no es más, eso es prácticamente en la semana 6. Pero a mí no me gusta hablarte de diagrama de flujo, esperar a la semana 6 para que usted vea su primer diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque simplemente usted tendría 3 o 4 semanas, si acaso, para recuperarse y entender lo que es diagrama de flujo. Y prácticamente el 80% del examen, de la puntuación del examen, es desarrollando diagramas de flujo. Sin contarte que la práctica, que vale 15 puntos, también es desarrollando diagramas de flujo.
en la vida entera de ingeniería, usted va a tener que estar desarrollando diagramas de flujo, que al final son algoritmos. Eso es lo que usted va a estar haciendo. En la primera clase, yo le hablaba a usted que cuando yo le ponga el diagrama de flujo, usted tiene muchas opciones. Usted puede investigar en internet, le van a aparecer muchísimos parecidos. Ahora bien, ¿esa debe ser su primera opción? No. Usted recuerda que en la primera clase yo le mencioné y le dije, no hagan ese tema de buscar todo en internet porque el cerebro es traicionero. Luego el cerebro se va a acostumbrar a que usted le busque todo y le ponga la vida fácil. Y si usted le pone la vida fácil, él todo lo va a tratar de buscar primero en internet para encontrar algo parecido y enviarle la tarea al profesor. Error número 1. Otro error que cometen mucho, entiende que no le salió el diagrama de flujo y no envían nada. No, envíe lo que usted tenga. Al final yo lo que me interesa saber qué usted está aprendiendo, qué dónde usted está quedando, dónde tengo que reforzar la explicación, pues dónde está fallando la mayoría. ¿Cómo va esto? Bueno, cada semana yo voy siendo más exigente con el tema de desarrollo de diagrama de flujo. La primera semana yo no soy tan exigente porque obviamente es algo nuevo para usted está aprendiendo. Pero vuelvo y le repito. La primera clase yo expliqué lo que era la carrera, el compromiso que usted tiene que asumir con esta carrera. Eso lo expliqué la primera semana. Ahora bien, de ahora en adelante, usted sabe el compromiso y el reto que usted tiene como informático. Entonces, lo primero es entender el ciclo del procesamiento. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener, usted siempre va a tener entrada de datos, siempre va a ser así. Usted va a tener un proceso de esos datos y luego va a tener una salida de esos datos. En lógica, programación, hasta que usted se gradúe, usted va a estar viendo ese procedimiento. Usted va a tener entradas, procesos y salida. Entonces, cuando hablamos de ciclo de procesamiento de datos, dice que es el conjunto de pasos. Fíjense bien, que la computadora sigue para recibir datos. La computadora recibe instrucciones. Ahora, esas instrucciones se las va a dar a usted en un lenguaje donde que lo entiende usted y lo entiende la máquina. Ahora, esa máquina va a hacer una traducción. Que luego en programación 1, yo hablo mucho de eso también, para tratar de que usted refine su código. Porque es importante en la forma como usted le da las instrucciones a la máquina. La máquina siempre va a intentar entender lo que usted le quiere decir, lo va a procesar y va a intentar darte una salida. Pero la idea es que yo trate de pasarle los códigos o de darle las instrucciones de una forma que en el proceso, lo que se llama costo computacional, el costo computacional sea lo mínimo posible. ¿Pero por qué? No sé si yo mencioné en la primera clase el factor nube. O sea, hoy en día cuando iniciamos un data center, cuando iniciamos una compañía inicia, lo ideal es que inicie en la nube. ¿Por qué? Porque es menos costoso la implementación. Otra parte interesante que tiene, aparte de menos costoso, es que la seguridad que tiene y la mayoría te van a cobrar por lo que tú consumes. Entonces, usted debe de cuidarlo. Exacto, como dice ahí Gustavo, nube Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud. O sea, esos tres monstruos, y hay muchísimos, ¿verdad? Pero esos son los tres monstruos. Esos son los tres prácticamente que iniciaron ese proceso y son los que están dominando. Ahora, usted debe de conocer eso. El informático debe de conocer eso. ¿Cómo usted va a aprender? Miren, WAPA siempre tiene webinars. Siempre. Siempre tiene webinars. Siempre lleva Radio WAPA. No sé si ustedes saben de Radio WAPA. También creo que todos los jueves que está. Llevan siempre profesionales a hablar de lo que está sucediendo en el área. Entonces, una forma de usted mantenerse actualizado es seguir esos canales de tecnologías para que siempre usted se mantenga activo.
Porque muchas veces usted se pierde en el área de informática, usted no sabe ni lo que está pasando, simple y llanamente porque usted no le da seguimiento a eso. No le da seguimiento a eso. O sea, para mí, o más bien para ustedes, debe ser de suma importancia siempre mantenerse actualizado, saber lo que está sucediendo, qué es lo que yo debo de aprender. Usted debe de saber eso. Bien, entonces aparte del ciclo de procesamiento, como dice ahí, está la entrada. Obviamente, la computadora está a la espera de recibir datos. O sea, si yo voy a hacer un cálculo, algo interesante, cuando estemos hablando de diagramas de flujo, usted va a ver esa parte, donde yo hablo y digo siempre, las variables, una computadora, si yo no declaro una variable, la computadora no va a entender lo que yo le quiero decir. Si yo no declaro la variable, las computadoras no van a entender lo que yo le quiero decir. Sinceramente. Entonces, usted tiene que saber que hay un ciclo a seguir para que usted no se equivoque. ¿Por qué? La mayoría me comete este error. Yo siempre digo que usted no me puede hacer un proceso si usted no tiene una entrada. Porque usted vio el ciclo de procesamiento de datos. O sea, usted no puede pretender que la computadora le haga unos cálculos con unas variables que ni siquiera usted declaró. Es decir, yo primero tengo que darle entrada a los datos. Y esos datos es lo que ella va a utilizar para el proceso y luego la salida. Ya en el procesamiento, obviamente, el CPU, como dice ahí, va a interpretar las instrucciones del programa, va a procesar esos datos, está con su circuito integrado. Entonces, a partir de ese procesamiento, dependiendo de las instrucciones que usted le indicó, va a provocar lo que es la salida. Así de simple. Ya ahí voy a retornar un dato, voy a hacer un cálculo, voy a imprimir por pantalla, dependiendo de lo que yo le indique. Va a suceder una salida. Ahora, algo importante, los datos, yo tengo que darle entrada. Si no lo doy entrada, entonces, ¿qué tengo? No tengo nada. O sea, por eso es importante que usted aprenda esto de lógica computacional. Cada semana va a depender de la otra. O sea, cada clase, cada tema, ahora en adelante, usted lo va a usar de por vida prácticamente. No solamente en esta materia. Ojo con eso. En toda la materia que tenga que ver con informática, con programación, usted va a estar viendo esto. El ciclo de procesamiento de datos. Usted verá que cuando vamos a ver diagramas de flujo, luego usted verá que vamos a hablar de estructura de control, de bucles. Al final, usted lo va a tener que utilizar todos. Semana tras semana, los temas se van a ir mezclando. Se va a ir arrastrando esto. Entonces, luego, tendríamos que hablar también de algunos dispositivos que ustedes investigaron, como de almacenamiento. Hoy en día ya todo el mundo sabe lo que es el almacenamiento. O sea, porque eso es un tema que yo lo voy a pasar rápido. Todo el mundo sabe lo que es un disco duro. Una pregunta. ¿Qué tecnología de disco duro es la que más se está utilizando actualmente? SSD. Todo el mundo debe estar claro con eso. ¿Verdad? Todo el mundo tiene que estar claro con el tema de SSD. Usted sabe que una computadora prácticamente con un procesador al talento, usted le pone un disco SSD y eso vuela. Y lo chévere de esto, señores, si usted se da cuenta, los últimos 10 años, el almacenamiento ha reducido sus costos. Anteriormente, cuando digo anteriormente, estamos hablando de 10 años atrás, el que tenía 40 gigas en su máquina, bueno, 40 no, eso fue, vamos a ponerle eso hace 15 años. Pero no todo el mundo tenía 500 gigabytes. Hoy en día prácticamente todo el mundo tiene un tera. O tiene 2 terabytes. Aparte del almacenamiento en la nube. O sea, prácticamente usted tiene todo. Cuando la memoria USB vinieron, que vinieron 128K o 64K, que tenía una, eso era el boom.
Ya tenemos memoria USB prácticamente hasta de 2 terabytes. Ya tenemos la tecnología 3.0 en el USB para el tema de la transferencia de datos. O sea, toda esa información, usted como informático debe de manejarla, porque son básicas. Usted tiene que saber que si va a comprar una laptop, usted tiene que saber qué es cuando te dice un puerto 3.0, qué significa. Entonces, ¿a qué yo me refiero? El informático, como le dije en la primera clase, debe de ser curioso. Debe de ser curioso. Simple y llanamente, si a usted le están hablando y usted está leyendo y dice, puerto USB 3.0, y usted no sabe lo que es, investigue. Paso a explicar. La gente entiende que usted como informático, usted debe saberlo todo. No es así. No es la realidad. Usted no tiene que saberlo todo. Pero la gente entiende que sí. Ahora bien, no está de más que usted tenga cultura general de la informática, como digo yo. Que usted sepa la función de un switch, la función de un servidor, que usted entienda las diferentes ramas de su carrera, que se note que usted tiene conocimiento de la carrera que usted está estudiando. O sea, es muy, muy importante que usted tenga ese dominio. Entonces, cuando hablamos de almacenamiento, también tenemos los archivos. Ya todo el mundo sabe lo que es un archivo. Yo no voy a explicarlo con un archivo, aquí yo no voy a explicar lo que es una carpeta. Las extensiones de archivo, tampoco voy a explicar eso. Ya todo el mundo aquí. Ahora, esto sí me interesa. Anteriormente, yo tenía que explicarme, pues ponerme aquí, comenzar a explicarle a usted lo que era un TXT, que era un punto Excel, pero eso es lo que usted usa día a día. Yo entiendo que no debo de explicarle. Si usted tiene duda, entonces ahí está Google. O si alguien tiene duda, me puede preguntar, ¿verdad? También está la facilidad. Pero esto sí me interesa. Miren, todo ingeniero informática va a tener un proceso clave. Si usted supiera, la mitad del pleito suyo está acá. Base de datos. Yo le digo a todo el mundo, concéntrese y hágase bueno en base de datos. Aprenda base de datos. De base de datos está lo que es la ingeniería en sí. Base de datos está lo que son los ingenieros de datos, los científicos de datos. Yo estoy mencionando carreras. Simplemente por saber base de datos. Los administradores de base de datos. Los analistas. Simplemente por saber base de datos. O sea, las bases de datos en sí, eso es un mundo. Eso es un mundo que usted tiene que dominarlo sí o sí. El diseño que usted tenga en la base de datos va a depender prácticamente todo. Su sistema va a colapsar o va a ser potente dependiendo de cómo usted haga el diseño de la base de datos. O sea, una de las cosas que usted tiene que ponerle más atención cuando usted va a comenzar su carrera de programación es dominar lo que es la base de datos. Conocer sobre eso. Dedíquele tiempo a eso. Como dice ahí, una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto. Es decir, yo puedo decir que una biblioteca era una base de datos. Yo tengo libros ahí. Y dice, y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. En la actualidad eso cambió. La palabra posterior. Yo lo almacenaba y luego yo tiraba un reporte. Los sistemas hoy en día son analíticos. Si usted no sabía eso, usted tiene un gran reto ahora mismo. Anteriormente los sistemas eran transaccionales. Yo hacía una factura, la guardaba, la imprimía. Cuando el dueño quería ver cuánto vendió, iba y tiraba un reporte a mi sistema. Ya yo tenía un sistema de facturación. Ya yo tenía un sistema de facturación. Luego ese sistema evolucionó a los sistemas de información. Ya aparte de yo tener aquí, simplemente yo tenía datos. Yo almacenaba datos. Pero aquí en el sistema de información yo comencé a agregarle valor a esos datos
y a convertirlo en información valiosa ya para la capa, vamos a suponer dentro de la pirámide de una empresa, para los gestores. Para la toma de decisiones. Práctica, exactamente. Entonces, esa información luego evolucionó esos sistemas de conocimiento. Entonces, ya aquí yo tenía conocimiento. Ya mi sistema me daba todo a mí para que yo tomara una decisión. Me presentaba todo, los gráficos, las recomendaciones que me daba. El sistema me daba eso a mí, las recomendaciones del lugar. Porque usted tiene los datos. ¿Qué hacía el sistema? Anteriormente con esos datos no hacía prácticamente nada en el sistema transaccional. Luego lo de información tenía algunos reportes ahí interesantes. Pero ya el de conocimiento comenzó a analizarme esos datos de manera automática y a presentarme informes a mí para que yo tomara decisiones. Por hoy en día tenemos sistemas expertos o también sistemas analíticos. Estamos en la era de la inteligencia artificial. Ya el sistema, porque cuando usted toma una decisión, usted es un experto. Si usted va a tomar una decisión, usted tiene ciertos parámetros. Por ejemplo, yo voy a un médico, y yo llevo un análisis. Él sabe si yo tengo diabetes o no. Por lo que me dice, por su experiencia, también por los numeritos que está arrojando el examen. Si yo tomo el conocimiento o las reglas, porque es un sistema basado en reglas, en lo que el doctor se basa para decir, dame un segundito, solo está disponible con Amazon Music Unlimited. Aquí bien. Acá. Perfecto. El experto, señores, va a saber si yo tomo el conocimiento de él y hago reglas, realizo reglas, le pueden insertar esos datos de esas recetas o de ese análisis, de ese examen médico que yo me hice, y en base al conocimiento del doctor, una máquina puede determinar si tú tienes diabetes o no. Porque en base a los parámetros que él tiene, yo voy a extraer ese conocimiento de esos datos en base a cuál toma decisiones, y también el sistema va a tomar decisiones también en base a esos datos. Por eso ustedes tienen un gran reto hoy en día, porque ya los sistemas que ustedes deben de realizar, grábese eso en la mente. Un sistema de facturación no sé cualquiera. Yo me siento en YouTube, yo siento a la esposa mía que no sabe de informática ahora mismo, y le digo, mira, ve todos esos videos ahí y ve haciendo lo que está haciendo ese muchacho. Y yo te garantizo que ella me crea un sistema de facturación, paso a paso. Por eso un sistema de facturación hoy en día no vale dinero prácticamente. Eso tú lo consigues gratis. Eso prácticamente no cuesta nada. Ahora, ya cuando usted hace un sistema de información, un sistema de conocimiento, o más bien un sistema analítico, que no es difícil hacerlo tampoco, porque cuando usted se sienta, usted va a manipular esos datos que están ahí. Ahora, usted tiene que comenzar desde ya a cambiar la mentalidad. Un sistema de facturación no es suficiente. Debemos agregarle valor a esos datos para nuestros clientes. Ahora, dentro de una base de datos va a tener diferentes elementos. Va a tener tablas. Viene siendo el elemento principal de la base de datos, como dice ahí. Ahí es que se van a registrar todas las informaciones. Algo interesante, que es como si fuera un archivo de Excel. Está formado por filas y columnas. Y puede contener tantas tablas como se requiera. O sea, yo no tengo límites de tablas. Yo tengo tablas donde voy a almacenar información en filas y columnas. Voy a tener formularios. O sea, también yo puedo insertar información directamente en las tablas, pero también a través de formularios. Usted va a tener consulta, donde yo voy a poner ciertos parámetros que me hagan match para extraer data de esa base de datos. Que luego no se preocupen, ustedes van a ver todas esas cosas ahí ya en programación 2. Pero es importante ya que usted vaya conociendo el término y para que usted vaya investigando. Informes. Ya aquí te va a presentar la información de manera ordenada, le va a poner un dashboard. Te va a presentar un informe de esa data que usted tiene en el sistema. Luego tenemos la palabra registro. Fíjese bien, un registro es una fila en una base de datos.
Yo tengo columnas, ¿verdad? Que son así, horizontales, y las filas. Tengo filas, perdón, verticales y columnas horizontales. Perdón, columnas verticales y filas horizontales. Entonces, una fila, un registro, fíjense algo interesante, contiene datos únicos. Ahorita le vamos a mostrar un ejemplo de eso. Cuando digo datos únicos, por ejemplo, si yo tengo una fila aquí de un estudiante, tengo la matrícula de ese estudiante, tengo el nombre de ese estudiante, el apellido, por ejemplo, la edad. Esos datos pertenecen ¿a quién? A una sola persona. O sea, son datos únicos que pertenecen a ese objeto. Aquí yo puedo tener de otro estudiante y así sucesivamente. Creo que Luis Germán. Profe, Sí. Jaime, con relación a los datos únicos dentro de los registros que pertenecen a las bases de datos, Ajá. y en este caso serían las llaves primarias, que así como usted dijo, son la unificación de las mismas. Ya cuando se hace un proceso de normalización dentro de los cambios con otras tablas, pues se utiliza una llave secundaria. Pero como usted dijo, si uno implementa en un sistema una codificación, la llave primaria de la tabla de alumnos en maestros, pues no va a funcionar porque como usted indicó, es un dato único. Exactamente. Una tabla también se compone, como dice Jaime, de llave primaria y llaves foráneas. Que luego en base de datos ustedes van a ver todo eso, pero tienen que ir ya conociendo esos términos. Creo que Luis Germán también, no sé si va a participar. Creo que levantó la mano, no se fue. Sí, profe, le quería comentar un poquito sobre el libro de la esencia de la lógica, que lo estuve leyendo, que está dentro de la plataforma dentro de la misma plataforma de nosotros. Muy bien, Donde, Sam. Muy bien, perdón, Luis, muy bien, la verdad, que esté haciendo eso. ahí habla sobre primero hace la definición de campos, que campos puede ser tener la información, por ejemplo, puede tener una información específica de un ente, y luego hace entender que, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, campo nombre, eso puede ser un campo porque es como un ente específico de una persona, de una entidad. Y, por ejemplo, cuando nosotros tenemos muchos campos, se convierte en lo que es un registro. O sea, que nosotros tenemos, por ejemplo, muchos campos, tenemos nombre, apellido, Exactamente. eso ya es un registro. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, muchos registros? Se convierte en una tabla. Y luego, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ya sabemos que una tabla es un conjunto de registros. Entonces, ya cuando tenemos un conjunto de tablas, eso es ya lo que nosotros llamamos una base de datos. Mejor Eso de es lo ahí que... se daña. Excelente, Luis, la explicación. O sea, así Gracias. como menciona Luis, si usted se fija, tenemos los registros, ¿verdad? Yo lo estaba haciendo al revés. Tenemos tablas que va a estar compuesta por un conjunto de registros, como menciona Luis. Ahora, esos registros que van a tener datos únicos, porque van a pertenecer a un objeto, usted va a tener ahí los campos. ¿Qué viene siendo el campo? Como dice ahí, una unidad sencilla de datos. Usted recuerda que el registro prácticamente yo mencioné matrícula, nombre, apellido y edad. Todos esos juntos eran los registros. Ahora, por ejemplo, el campo matrícula, el campo edad. Y algo interesante de eso, que ese campo va a tener una longitud, que ahí es que la mayoría se me pierde. Ese campo va a tener un tipo de dato de suma importancia. El tipo de dato que usted elija para una columna, usted debe analizar si ese es el correcto que debe de llevar. No se preocupe, que después yo voy a detallar todo eso. El porqué de eso. Pero ese campo lleva un tipo de dato y una longitud del dato. ¿Cuánto datos me va a aceptar? ¿Cuánta unidad mínima? ¿Cuántos bits va a aceptar ese campo que yo le pueda digitar? También que yo controle eso es de suma importancia. Sobre todo en la era donde nos encontramos ahora mismo.
Entonces, ese tipo de datos, mírenlo aquí. Bueno, tipo de datos vamos a definírselo. Tipo de datos determina el carácter de la información que contiene el campo. Y miren lo que dice aquí. No es lo mismo almacenar valores numéricos con lo que posteriormente podremos realizar operaciones matemáticas que guardar textos. No es lo mismo. Usted va a tener enteros, usted va a tener de tipo flotante, usted va a tener string, usted va a tener datos booleanos. Si yo a una variable yo le digo entero, es que me va a guardar un número entero. Entero A, por ejemplo. Yo le estoy diciendo que la variable A me va a almacenar un número de tipo entero. O sea, yo no puedo almacenar ahí un string. Cuando yo digo un string, viene siendo un texto, como por ejemplo un nombre. Ahora bien, voy a dar un ejemplo rápido para que vayan entendiendo. Si yo tengo entero A y flotante A, al final yo puedo hacer operaciones matemáticas con los dos y me va a dar el mismo resultado. Pero al computador se le va a hacer más difícil procesar esta operación, porque el flotante ocupa más espacio en memoria. Luego en programación 1 yo hablo de eso, del por qué debemos de saber seleccionar el tipo de datos, pero ya usted tiene que ir conociendo que usted va a tener en cada campo tipos de datos y que es de suma importancia usted conocer esos tipos de datos. De suma importancia. Bien. Aparte de eso, también quería, antes de entrar, te diré, vamos matando 3 unidades juntas. No, eso es teoría. Lo que es teoría, a mí me gusta darle rápido. ¿Qué vamos a tener? Técnica de programación. Ya, vamos a hablar de técnica de programación. Antes de hablar de diagrama de flujo, yo le voy a indicar a usted qué es lo primero que usted va a hacer. Cuando yo le doy a desarrollar un diagrama de flujo, lo primero que usted va a hacer es analizar el problema. Eso es lo primero que usted va a hacer. No se vaya a la construcción. No, nunca haga eso. Pero la mayoría de informáticos trabaja con prueba y error, prueba y error, prueba y error. No haga eso. ¿Por qué? Porque la mayoría entiende que si se sientan y hacen un análisis de cómo van a construir eso, siente que están perdiendo el tiempo. Eso mayormente pasa por la mala costumbre que tienen en que muchos, vamos a suponer, cartas rápido, lo que es el tema de diagrama de flujo, se le hace fácil la construcción y se acostumbran que cuando tienen un problema se van a la construcción y se falla. Yo veo el error que me da el compilador, vuelvo hacia atrás, arreglo el error, me da otro error, leo cuál fue el error que tengo, vuelvo y lo arreglo y me sigue dando errores hasta que me funcione el programa. Pero no debería ser así. Lo ideal es que usted analice. Que usted diga, ¿qué está pasando aquí? Déjame analizar este problema. El profesor me está pidiendo que sume 2 números. Imaginémonos que usted no sepa lo que es una suma. Lo único que usted conoce ahora mismo es que son 2 números. Ese número, usted tiene que llevarlo a variables. Quizás me dijeron 2 números. Quiere decir que yo necesito 2 variables. Una variable como en ecuaciones. Yo aquí voy a tener letras o palabras que me van a representar números. Para que usted vaya más o menos asociando. Una variable viene siendo un contenedor de un tipo de datos. Es como una caja.
Si yo digo, yo tengo una caja de zapatos, es porque yo voy a guardar zapatos en esa caja. En este caso, yo puedo decir que una variable, si yo digo, esta variable es entera, entero suma, por ejemplo, yo le estoy diciendo que esa variable me va a almacenar un valor de tipo entero. O sea, un número, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que yo le estoy diciendo en ese caso, cuando estoy hablando de variables. Ahora, yo debo de analizar. Si yo no sé lo que es una suma, lo primero que yo me voy a... Ahí sí yo me voy a tío Google y yo le pregunto, ¿qué es una suma? Entonces me va a dar la definición. Él me va a decir que voy a necesitar un operador aritmético. Ah, entonces ya yo sé que tengo una operación donde yo veo que tengo dos variables y necesito este signo, perdón, para poder hacer la suma. Ah, pero si yo quiero también, entonces en vez de dos variables, yo puedo tener tres variables. Para tener una que se llame resultado. ¿Para qué? Para que me guarde esa operación. Ah, entonces ya yo sé que la operación se hace así. Entonces yo necesito tres variables. Una para que me guarde el resultado, una para almacenar un número y otra para almacenar el otro número. Porque me están pidiendo la suma de dos números. Ahora, ojo con esto. El análisis es muy importante. Que usted lea y usted interprete lo que le están pidiendo. No es lo mismo que yo te pida. Súmame dos números. Si yo te dije dos números, tú puedes sumar dos números cualesquiera. Yo puedo poner aquí menos 5 más 10, por ejemplo. Y es válido, porque yo nada más te pedí la suma de dos números. Ahora, si yo te pedí la suma de dos números enteros, la suma de los números pares. Ah, entonces ya yo te estoy pidiendo otra cosa más ahí, o tú vas a tener una condición que tienes que cumplir antes de realizarme la suma. Es decir, que yo voy a tener que validar esa información antes de poder realizar la suma. Entonces, yo debo de analizar. Ojo con esto. Yo no siempre te voy a decir todo. O sea, hay cosas que usted va a tener que analizarle a usted. Ojo con eso. Por eso se llama análisis del problema. Y lo voy a decir aquí para que no me lo hagan mal. Deja ver si se lo digo o no. Pero cuando yo pongo ese diagrama, siempre me lo hacen mal. No, no lo voy a decir. No. Yo sé que como quiera la mitad del aula lo va a hacer mal. La mitad. Quizás. Por no interpretar o no investigar lo que yo le pido en el enunciado. O sea, cuando yo te digo algo, léalo, analícelo. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? Hágalo lo que se le está pidiendo en ese momento. Luego, cuando comentan el error, hablamos de eso. Yo le decía, mira, era de eso, yo le estaba hablando. Y todo el mundo va a decir, ah. Entonces, ¿qué es lo que usted va a desarrollar? Algoritmos. Algoritmos. Usted está cansado de desarrollar algoritmos. Usted se pasó en primaria de básica, en primaria, en el bachiller, desarrollando algoritmos. Eso también es lo que usted va a hacer aquí. Por eso yo le dije que era bien fácil. Porque acá los problemas que yo le pongo son problemas matemáticos. Y por eso la mayoría de diagramas de flujo, muchísimos te aparecen en internet. Porque yo no te voy a poner un diagrama de flujo complejo, vamos a decirlo así, a inventarme algo de la NASA, cuando al principio debemos de iniciar con algo básico para que usted comience a desarrollar su lógica. Ahora bien, si usted no pone empeño en tratar de desarrollar su lógica, y usted se enfoca en pasar una materia y no en desarrollar la lógica, al final, usted lo que va a pasar es una materia. Y no va a pasar de ahí. Entonces dice, un algoritmo se entiende
como una sucesión finita de pasos que deben cumplir las siguientes especificaciones. Cada paso del algoritmo debe estar bien definido. Un algoritmo debe tener un principio y un fin. Entonces yo le dije a ustedes que el tema de diagrama de flujo va de la mano con esto. Lo primero que le estoy diciendo, debe estar bien definido y debe tener un inicio y un fin. Todos los diagramas de flujo, como son desarrollo de algoritmos, tienen un inicio, un sinnúmero de instrucciones y luego tienen un fin. Si tú no pones la palabra inicio y esa palabra fin, su diagrama de flujo está mal. Está mal. Porque se le está diciendo que un algoritmo debe tener un inicio y un fin. Usted debe indicar dónde inicia su algoritmo y cuándo finaliza su algoritmo. Porque es finito. Usted va a tener dos tipos de algoritmos. Los cualitativos, aquellos que se utilizan con palabras. ¿Cómo hacer un chocolate? ¿Cómo usted se inscribe en WAPA? Usted comienza a describir paso por paso. Primero entro a la página. Espero que cargue. Se frisa. Después entro otra vez. Y espero un rato de que cargue. Y luego me puedo inscribir. Se inscribió. Los cuantitativos son aquellos en los que se utilizan cálculos numéricos. Bueno, aquí ya vamos a realizar operaciones. Es totalmente diferente. Ahora, ¿cuáles son las características? Dice, debe tener un punto particular de inicio. O sea, la palabra inicio. Debe ser preciso. Usted va a indicar paso por paso. Debe de llevar un orden. Que ahí está el problema, que muchos se ponen a hacer un algoritmo y ni siquiera... Por eso yo te pido, que es la parte que a veces que yo no comprendo. Yo digo, ni siquiera leyeron la unidad. Que a veces yo digo, no, así no se puede. ¿En qué parte? Yo te hablé ahorita del ciclo de procesamiento de datos, ¿verdad? Pues yo le dije que cada unidad depende de otra. Donde le acabo de decir que tenemos entrada, tenemos procesamiento y tenemos salida. Aquí te dice que un algoritmo debe ser preciso, o sea, debe tener un orden de pasos. O sea, tú no me puedes venir a mí, un diagrama de flujo, hacerme la suma en este paso y luego aquí darme la entrada a los datos. Porque por lógica, usted no puede hacerme una operación donde el sistema ni siquiera sabe cuáles son las variables. Y ni siquiera usted le ha dado entrada a esas variables. O sea, primero dé la entrada y luego haga la operación y luego a la salida, no al revés. Entonces, cuando me hacen ese tipo de errores, yo digo, no, ni siquiera leyeron una unidad de procesamiento de datos, porque por lógica tú primero tienes que dar la entrada, luego procesar y luego la salida. Eso es lógica. Dice, debe ser definido. Si se sigue varias veces los mismos pasos con los mismos datos, se debe obtener los mismos resultados. Eso es importantísimo. Si yo seleccioné los mismos datos, los mismos pasos, yo debo tener siempre el mismo resultado. Eso es como usted está haciendo la prueba de escritorio, que luego hablaremos de eso. Debe ser finito, debe determinar en algún momento. Eficiente. Ya, vea la palabrita clave aquí. Y esto va a ser chévere. Porque cuando estemos haciendo diagrama de flujo, miren, lo primero que yo me doy cuenta rápido, de una vez, cuando usted lo busca en internet y cuando usted lo hizo junto con un compañero. Paso a explicar por qué. Es imposible que usted cometa el mismo error con el mismo tipo de letra, con el mismo enunciado, con la misma variable, con un compañero suyo. Eso es imposible.
como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. O sea, tú no me puedes decir a mí que usted hizo todo igualito que su compañero. Eso es imposible. No voy a decir imposible, está bien. La probabilidad de eso es prácticamente nula. Así que ojo con eso. Siempre uno tiene un amiguito que para atrás de uno, que usted le, pues buena gente, usted le da la tarea, pero fácilmente ese amiguito lo puede llevar a que se le quede la materia. Porque cuando yo veo que todos son iguales, bueno, a cada uno le pongo un 0. Simple y llanamente. Y ojo con eso también. Donde usted busca también en internet, otro compañero puede buscar. Eso se da mucho, sobre todo en programación. Algunos me le ponen ahí unas funciones. Y luego yo le digo, ¿y esa, para qué tú utilizas esa función ahí? Se quedan así. Ni sabe por qué la están utilizando. Ni siquiera copian y pegan un programa y ni siquiera saben lo que está haciendo ahí. Ojo con eso también. Los que tienen miedo escénico, lamentablemente, van a tener que dejarlo acá. Paso a explicar por qué. Si usted me manda un diagrama de flujo a mí, cada semana vamos a venir aquí a verlos, a corregirlos en vivo. Y yo voy a seleccionar de la gente que me envió los diagramas. Si usted me lo envió, significa que usted fue que lo hizo y usted sabe explicarlo. Bien. Así que esté preparado cuando usted me envíe uno. Usted me está dando la opción de yo venir aquí, llamarlo por su nombre. Ah, fulano, mira, preséntame el tuyo. Quiero ver su diagrama, explíqueme. Bien. Otra característica, independiente del lenguaje de programación. Eso es lo chévere del diagrama de flujo. Yo no estoy limitado. Yo hago un diagrama de flujo y ese diagrama de flujo yo lo puedo programar en cualquier lenguaje. De cualquier lenguaje. Sin ningún tipo de problema. Bien. Dice independiente del lenguaje de programación, ¿verdad? Ya usted sabe lo que es. Ahora tenemos fases. ¿Qué es lo que yo voy a tener en esas fases? Sencillo. Miren. Usted va a tener en las fases lo que se llama el análisis, ¿verdad? Ok. Usted tiene su análisis, usted no va a tener problema con nada ahí, porque usted tiene un análisis. Luego que usted analizó, viene la etapa del diseño, desarrollo del algoritmo, verificación. Ahora miren esta aquí. Donde usted tiene, dice codificación del algoritmo. Usted va a compilar, va a hacer pruebas, va a documentar, va a dar mantenimiento. Pero eso ya viene siendo como, no lo voy a llamar avanzado, vamos a llamarle, cuando usted está trabajando ya un poco a nivel más profesional, usted se va a topar con ese tipo de escenario, donde prácticamente usted tiene que hacer un plan de trabajo, usted se va a topar con son las pruebas prueba de caja blanca, prueba de caja negra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la informática, vuelvo y le digo, es un mundo. O sea, un mundo al que no le gusta leer, comience a gustarle a leer. Cree ese hábito de lectura. Aquí se lee mucho. O sea, como le dije la primera semana, yo me gradué en 2011. Y de ahí para allá que yo he leído libros. O sea, muchos. O sea, no hay límites con eso, porque el que quiere mantenerse vigente tiene que mantenerse. Lamentablemente, usted no tiene otra opción. Es leer sí o sí. O sea, usted no va a tener otra alternativa. No tiene otra. Si se quiere mantener, si se quiere dar bueno en esto, usted no va a tener de otra. Así que hay que ponerse para esto. Eso también, la parte más importante, no más importante, sino que yo tengo más
vamos a decirlo así, yo tengo diferentes diseños de un algoritmo. Usted tiene el top-down, que es de arriba hacia abajo, refinamiento sucesivo, pero vamos a ponerlo aquí. Mayormente nosotros vamos a utilizar el top-down. Casi siempre nosotros iniciamos de arriba hacia abajo. Por eso no voy a abundar mucho sobre eso. Ahora, esto sí va a ser importante. La prueba de escritorio. Miren, al principio, cuando yo estoy hablando de diagrama de flujo, usted va a mandar de 3 formas. Usted va a mandar, o usted va a enviar el análisis. Usted va a enviar la construcción de ese diagrama de flujo y la prueba de escritorio. Que luego cuando estemos hablando de diagrama de flujo, yo voy a explicar cómo usted lo va a hacer. Ahora, esa prueba de escritorio es donde yo le asigno variables al algoritmo que usted desarrolló y debería dar resultados. Miren, si ustedes hacen la prueba de escritorio siempre, es difícil que usted mande un diagrama mal. Difícil. O difícilmente usted no encuentre la solución del diagrama, porque usted se va a dar cuenta dónde que le está fallando. Cuando yo tengo un diagrama de flujo, porque eso es con variables, y yo comienzo a asignarle números a esas variables, yo me doy cuenta dónde no me está haciendo la suma, o dónde tengo la operación mal, o dónde tengo el fallo de la lógica. Miren, la prueba de escritorio es esencial para usted saber que usted lo va a mandar bien. Porque si usted le asignó números a esa variable y todo le funcionó, eso es suma. O sea, al final te va a estar sumando y multiplicando, o restando, o dividiendo la operación que yo le pida en ese momento. Te va a seguir esa secuencia con esas variables y debería darle resultado. Pero bien, ya hablamos de la estructura básica del algoritmo. Entrada, proceso, salida. Ya esto es un pseudocódigo, pero ya ese pseudocódigo, ya tendremos una unidad donde hablaremos de pseudocódigo, pero no está de más que ustedes lo vean. Fíjense, tenemos un nombre, una secuencia de pasos, fíjense ahí donde van enumerados, la palabra inicio, la palabra fin. O sea, se sigue cumpliendo todo lo que tenga que ver con un algoritmo. Todo. Bien. Ahora, la parte más importante de esta noche es esta de acá. Pero no se preocupen porque prácticamente yo solamente lo quiero mencionar para que usted comience a investigarme la simbología. Yo ni voy a hablar de la construcción. La construcción va a ser en la próxima clase, que vamos a tener clase la próxima semana, con Dios mediante. Yo lo que quiero es que usted por lo menos se me asocie con la simbología. Sí o sí. Debe de hacerlo. Cuando te digo que te me asocie con la simbología, yo tengo mi diagrama de flujo. ¿Qué viene siendo el diagrama de flujo? Como dice ahí, vamos a ponérselo acá. Un diagrama de flujo, dice, es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos los informáticos, señores, que usted va a una empresa y usted puede optimizar procesos. No solamente es desarrollar. O sea, un diagrama de flujo, yo puedo describir un proceso y darme cuenta dónde yo estoy fallando, o describir un proceso paso por paso para que la gente siempre lo haga bien. Yo puedo hacer un diagrama de flujo. Por ejemplo, yo tengo un almacén. Yo digo, mira, los equipos se les va a dar salida de esta manera. Y ese paso a paso yo lo hago en un diagrama de flujo para explicar a las personas cómo es que lo van a hacer. Y le garantizo que si lo hacen así, obviamente no van a fallar. Porque la mayoría de personas cuando fallan en un trabajo es porque se saltan un paso. Eso mismo va a pasar aquí con los diagramas de flujo.
Dice, se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. O sea, usted va a tener una representación gráfica de los datos. Eso es el diagrama de flujo, una representación gráfica. Un diagrama de flujo puede demostrar cómo el código está organizado, visualizar la ejecución de un código, mostrar la estructura de un sitio web o aplicación, comprender cómo los usuarios navegan por una página web. Pero la parte más importante es esta. Ojo con esto. La próxima semana todo el mundo tiene que saberse la simbología de los diagramas de flujo. Todo el mundo debe de saber y conocer los símbolos del diagrama de flujo. Cuando yo ponga la primera tarea del diagrama de flujo, yo no voy a dar chance. No voy a dar chance de que usted me utilice una simbología mal. Eso suele pasar también. No sé por qué, la verdad. No sé por qué. Porque si usted sabe leer, ¿verdad? Aquí dice que este símbolo, el símbolo terminal, indica el inicio o la terminación de flujo. Es decir, que cuando vamos a iniciar, que yo le dije a usted que iniciamos con la palabra inicio. Vamos a poner aquí. Significa que usted va a poner inicio ahí. Ahí todo va en mi pantalla, ¿verdad? En la aplicación que estoy. Sí. Ok. Se supone que usted me va a usar ese símbolo. Si usted viene en el inicio, me pone este, automáticamente ya está mal. ¿Por qué va a estar mal? Porque aquí a usted se le dijo que el símbolo para indicar el inicio es este. Eso no puede hacer que cuando yo le pongo un diagrama, usted ni siquiera eso sabe. Y si no lo sabe es porque simplemente no lo leyó. Porque ahí te lo está diciendo. Luego te dice que para una decisión de sí o no es este. Que luego hablaremos de las condicionales. Este es para indicar que voy a guardar una base de datos. Fíjate este que es actividad, uno de los más importantes. Te dice, representa una actividad llevada a cabo en el proceso, o sea, todo lo que sean las operaciones, declaraciones de variables, todo lo que tenga que ver con operaciones, yo voy a utilizar ese símbolo. Todo lo que tenga que ver con operaciones. Ah, pues entonces ya usted tiene una idea de lo que usted tiene que hacer. Todo lo que es operaciones es esto aquí. Este símbolo. Fíjate este. Dice, documento. Se refiere a un documento utilizado en el proceso. Si yo voy a generar una impresora, voy a imprimir por pantalla o imprimir, voy a utilizar este. Ah, la suma es. Ah, mira, me están diciendo ya cuál es el símbolo. Otro de lo más importante. Línea de flujo. Esa línea me va a indicar a mí, le va a dar sentido al flujo. Ojo con esto que voy a decir ahora. Vamos a hacerlo así. Para que luego no digan que yo no lo dije. Hoy tengo el open board acá. Vamos a ver.
Creo que no lo había instalado al parecer. Ah, sí, claro que sí. Véalo aquí. Bien. La simbología que yo tengo, por mencionar algo, ponga que yo tengo una de inicio aquí, una de proceso aquí, que para acá tengo una condicional, que llevan 2 flechas, y aquí tenía otro proceso, y aquí terminé. Vamos a suponer que yo dije sí o no en el diagrama. Y hice esto. Ahí ese diagrama está mal. Y les voy a indicar por qué. Todos los símbolos deben estar conectados porque recuerde que es una secuencia de pasos. Otra palabra que teníamos que era finito, o sea, que debía terminar en algún momento. Debe de seguir un flujo. Aquí, ok, tengo la línea de flujo donde yo estoy indicando lo que va a ser mi diagrama paso por paso. Pero si yo dejé una línea sin conectar, ya mi diagrama no es finito, porque si yo vine por esta, ¿qué sigue después de ahí? ¿Qué hago? Quiere decir que el diagrama no termina. Entonces, ojo con eso. Las líneas de flujo deben estar todas conectadas. Yo no puedo dejar... Y mayormente cometen el error con este símbolo. ¿Por qué? Porque este símbolo lleva dos líneas. Pero las dos, usted tiene que indicarme a mí, si es que sí, hacia dónde va. Y si es que no, hacia dónde va. No se preocupe por decir que no, que en su momento vamos a explicar ese símbolo, en qué ocasiones utilizar. Ahora, lo importante es que usted sepa ya que eso se va a utilizar para una condición, para hacer preguntas. Ahora, todos los símbolos deben estar conectados, todos. Y ya de manera más resumida, usted tiene el símbolo, nombre, inicio y final, la función, línea de flujo. Miren este. Entrada y salida. O sea, que yo puedo usarlo para dar entrada y salida. Paso a explicar. Esto se llama Lucy Chart. Usted tiene Raptor DFD, que usted lo puede hacer para hacer diagrama. Usted tiene Microsoft Visio, que lo puede utilizar para hacer diagrama de flujo. Microsoft Word. Su cuaderno. Y le tiro una foto que se vea perfectamente bien. Yo no tengo problema. Ahora, una de las mejores herramientas, Lucy Chart, con su correo de WhatsApp. Miren cómo se llama. Lucy Chart. Vamos a mandarle el link por ahí. Esta herramienta le va a ayudar a ustedes. Le va a ayudar a ustedes a realizar los diagramas de flujo. Voy a dar por el chat el link. Usted se registra con su correo de estudiante en WhatsApp y se le va a hacer todo mucho más fácil. Todo se le va a hacer muy fácil. Ahora, ¿qué va a tener su diagrama? Fíjense aquí. Vamos a tener un inicio. Vamos a poner un texto aquí. Un texto. Vamos a imaginarnos que yo le pedí que me sume 2 números. Lo mismo que dijimos ahorita. Aquí voy a hacer el análisis. ¿Qué sería lo primero que yo voy a hacer para sumar 2 números? Lo primero es la palabra inicio. Porque el algoritmo siempre yo tengo que tener la palabra inicio. Para yo sumar 2 números, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Qué es lo que sigue después del inicio? O sea, vamos a un diagrama aquí
Dígame, Manasés. Será primero decir al usuario que inserte los números y después hacer Ok. un input ahí para insertar los números. Pedir los números. Ok, después que yo pedí los números, ¿verdad? Vamos a sumar los números. Pongo la palabra inicio. Le voy a decir al usuario que me pida los números. ¿Verdad? Entonces, luego, cuando yo le digo al usuario, digita los números, ¿qué yo debería hacer? Después de eso, ¿quién más me dice? ¿Quién más tiene una idea? Hacer el proceso de la suma. Podría ser el proceso de la suma, pero antes de hacer el proceso de la suma, vamos a recordar el ciclo de procesamiento de datos. Tengo entrada, proceso y salida. O sea, yo le dije al usuario que me dijiste los números, pero todavía no tengo los números almacenados. Profe, declarar las variables. Bueno, entonces si declarar la variable, iría en el paso número 2. Porque antes de yo usarla, debería declararla, ¿verdad? Luego le pido al usuario que me digite los números. Y luego entonces voy a leer esos números. Y guardarlos en las variables. Y lo guardarlo en la variable que sería A y B. Leer A y B o asignar. Le puedo poner asignar números a A y a B. Luego voy a realizar proceso de suma. Luego voy a imprimir resultado. Y luego voy a finalizar porque ya imprimí. Cuando voy a la construcción, lo primero que yo veo aquí, el inicio, ya lo tengo. Declarar variables. Entonces yo tengo un símbolo. Este de acá. ¿Todos lo ven ahí, verdad? Sí, el proceso. Perfecto. Tengo el proceso. Entonces tengo un símbolo que si usted lo ve, digo declarar variable. Se vengo aquí en proceso. Usted lo tira aquí. Y entonces yo tengo. Miren, por ahora, yo no voy a ser exigente con el tipo de datos, pero lo voy a hacer yo así ya con el tipo de datos para que usted se vaya configurando. Entero A, B y resultado. O me gusta más, si usted quiere, valor 1, valor 2. Lo voy a dejar A y B, pero usted puede poner valor o número 1, número 2. Voy a dejar A y B nada más para que sea más pequeño. Bien. Ahí voy. Luego digo que le voy a pedir los datos al usuario. Entonces ya aquí tengo un signo que se llama ¿de qué? Entrada y salida. Entonces puedo utilizar este para poner un mensaje o mejor, como es por pantalla, utilizo este. Ahora, ¿qué yo le voy a decir? Sencillo. Ahora yo le voy a decir a este. Le voy a decir al usuario. Favor. Ahora, entre comillas, porque todo lo que es texto va entre comillas. Favor. Ingresar dos números, digitar dos números. Bien. Estamos dando forma para que le quede derechito. El favor ingresar dos números. Luego, yo iba a asignar esos dos números. Sencillo. Como yo le voy a dar entrada, fíjense que estoy siguiendo un flujo totalmente. Como yo le voy a dar entrada,
Entonces aquí le voy a poner A y B, que son mis dos variables. Leer a A y a B. Miren cómo yo voy con el análisis construyendo. Favor de ingresar dos números. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Cuando yo digo favor de ingresar dos números, yo tengo muchas formas de hacer eso. Yo podía decir ingresa número 1 y leer a A. Y luego decir ingresa número 2 y leo a B. O leerlo los dos juntos. Como yo quisiera, era válido. Ahora, la manera más eficiente era esta porque me ahorraba pasos. O sea, yo podía venir aquí al lado y pedir número 1 y luego pedir número 2 y leerlo por separado. O lo podía leer junto, como estoy haciendo ahí. Cuando yo digo favor de ingresar dos números, el primer número que él digite se le va a asignar a A y el segundo número que el usuario digite se le va a asignar a B. Y luego decía realizar el proceso de la suma. Sencillo. Yo tengo esto que para proceso. Como se para proceso, tengo la variable resultado que va a ser igual a A más B. Y luego yo puedo utilizar este para imprimir. O puedo utilizar también este, no importa, cualquiera de los dos. Al final de presentar por pantalla. Si usted se fija, acá yo voy a decir la suma es, entre comillas, todo lo que es texto, con una comita y pongo luego la variable resultado. Vamos a interpretar esto ahora. Aquí tengo el inicio. Como yo dije, aquí iba a comenzar a iniciarlo, ¿verdad? Ahí tengo yo para iniciar. Tengo mi inicio. Luego estoy declarando la variable que voy a utilizar para la solución de mi algoritmo, entero A, B y resultado. Ese entero ahí es el tipo de datos de esas tres variables. Luego le iba a pedir al usuario que me inserte los números. Favor de ingresar dos números. Es una forma de hacerlo, y repito, yo podía decir, digita número 1, leía una variable A y volví a repetir este paso, ingreso otro número, leía B y luego ponía este de aquí. O sea, lo podía hacer así sin problema. Pero para ahorrarme pasos, porque lo que estoy buscando es eficiencia, lo vamos a leer los dos juntos. Tengo, favor de ingresar los números. Número A, número 2. Luego hago la suma. Y luego digo, la suma es resultado. O sea, la suma es, cuando yo digo resultado, ojo con eso. Muchos aquí me hubiesen puesto suma o me ponían cualquier otra cosa. Usted no me puede imprimir otra cosa o aquí. Si usted me guardó la suma en esta variable es que tiene el resultado. Usted no me puede venir aquí a poner otra. Porque no tendría lógica. Si yo tengo la variable resultado y yo sumé aquí, se supone que el resultado es que contiene. O vamos, para que no confundir, vamos a ponerle suma. 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 Para poner mejor el ejemplo. Si yo hago eso así, eso está mal. Porque yo declaré suma, leí a A y a B, hice una operación con suma, donde guardé el resultado en suma, y luego imprimí el resultado. Si yo me voy al ciclo de procesamiento de datos, la máquina no sabe quién es el resultado. Porque en ningún momento yo ni lo declaré, ni tampoco hice ninguna operación con él. Entonces, yo no puedo decir resultado. Ahí yo tengo que poner la palabra que suma. Suma. Si yo me voy a la prueba de escritorio, al lado, que así me tiene que entregar
con un análisis y Profe, luego la prueba de antes escritorio. antes de hacer la prueba de escritorio, profe, le falta el fin A para eso iba. terminar. A eso iba. Bueno, ya te adelantaste, pero está bien la observación. Muy bien que tú tengas esto. Porque luego yo iba a preguntar si ese diagrama está bien ahí. Ese diagrama ahí está mal. Para que luego no me estén diciendo, profe, por ahí no me faltó el fin. Pero yo creo que yo he repetido esa palabrita o algunas 50 veces diciendo, tiene un inicio, tiene un fin. Tengo una hora diciendo lo mismo. El inicio, el fin. Entonces ya usted sabe que ahí ese diagrama estaba mal. Porque yo no tenía el fin. Entonces, ahora sí terminó. Si yo no hubiese tenido ese símbolo ahí, el fin estaba mal. Ojo con eso. Entonces, ahora mi prueba de escritorio. ¿Qué yo voy a hacer con mi prueba de escritorio? Sencillo. Lo primero que voy a hacer es que voy a decir, favor ingresar 2 números. Voy a digitar el número 10, pero yo sé que la primera que yo digite se le va a es igual a 10. A es igual a 10. Perdón, A es igual a 10. Voy a digitar otro número que va a ser el 5. Entonces B va a ser igual a 5. Y luego suma, que es la variable, va a ser igual a A. ¿Pero cuánto vale A? 10. Más B. ¿Pero cuánto vale B? 5. Entonces 10 más 5, 15. ¿O me equivoco? ¿Se entiende esa parte de por qué? De dónde A adquiere 10, ¿verdad? Cuando yo digo favor de ingresar 2 números, yo estoy a la espera de que el usuario me digite 2 números. El primero que digita se le asigna A. El segundo que él digita se le asigna B. Llevan ese orden. En este ejemplo, yo estoy digitando el 10 y estoy digitando el 5. Cuando voy al siguiente paso, que es este de acá, estaba en ese paso. Luego voy a este paso. Cuando voy a este paso, digo, suma va a ser igual a A más B. A, pero que ya yo sé que A vale 10, más B, pero B vale 5. Entonces, 10 más 5, 15. Entonces, cuando me voy, luego sigue la impresión donde me dice que la suma es 15. Y luego finalizo. Miren acá. Yo llevaba ese proceso porque yo solicité la suma de 2 números. La suma de 2 números. Ahora bien, yo podía complicártelo un poquito más. Ok, ¿alguna pregunta sobre esto acá? Este es el momento. Cualquier duda que ustedes tengan que no entendió lo que yo hice aquí, en un paso de eso, que por qué la variable así, que por qué ese símbolo, pregunte. Este es el momento. Dígame, Félix. Una pregunta, profe. Cuando vamos a iniciar, por ejemplo, ya el diagrama, en inicio, ahí uno tiene que presentar esos 2 números. Por ejemplo, como estamos en el ejemplo de A y B. Aquí. Eso de aquí. En la parte de arriba, yo digo, en el primer punto. O Dice, inicio. aquí o aquí, aquí. Exacto. Tú siempre debes de poner eso en todos los diagramas. Siempre. Ok. Siempre la palabra inicio y cuando tú termines, siempre la palabra fin. Siempre. Eso va a ir siempre. Ya aquí las variables va a cambiar dependiendo del problema que tú tengas o lo que se te pida.
Ahora, tú lo que tienes que primero hacer un análisis de ver qué es lo que tú necesitas hacer para que luego tú sigas esa secuencia, pero con símbolos. Ahora, algo importantísimo es conocer la simbología. Esa es la simbología de decisión. Véala ahí. Dice decisión. ¿A qué se refiere con eso? Vamos a imaginarnos que yo voy a cambiar esto. Yo nada más quiero que me haga la suma si la suma es mayor que 15. Escuche bien. Automáticamente yo te digo eso. Tú tienes que saber lo que te está pidiendo. Si yo te dije que me haga la suma solamente si el número es mayor que 15, significa que eso tiene una condición, una decisión. Significa que antes de yo imprimir la suma, pues solamente va a imprimir la suma que sean mayor que 15. Simplemente va a imprimir cuando sea mayor que 15. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es que voy a preguntar aquí si suma es mayor que 15. Cuando yo tengo eso, esa simbología tiene dos valores. Si es que sí, ahora ya dice sí de una vez. Si es que sí, me va a hacer la suma. Si es que no, va a finalizar, pero no me la va a presentar por pantalla. Solamente me va a imprimir el resultado cuando la suma sea mayor que 15. Eso fue lo que me pidieron. El mismo proceso, leí los dos números, A y B, hago la suma. Suma mayor que 15. En este caso, es que no me voy a imprimir nada. ¿Por qué? Porque yo tengo 10 y 5. Ahora, si yo cambio esto, por ejemplo, tengo 10, B va a valer 20, la suma son 30. Si seguimos el flujo, que por eso es importante la prueba de escritorio, ingreso de números. A va a valer 10, B va a valer 20. Entonces la suma va a ser igual a ¿qué? A, que vale 10, más B, que vale 20. Entonces 10 más 20 son 30. Ya yo sé que aquí el valor que me está guardando suma es 30. Cuando yo digo suma me está representando el número 30. Entonces yo estoy diciendo 30 es mayor que 15. Como es que sí, entonces ahí me voy a imprimir y me va a decir la suma es 30. Y finalizo. ¿Se entendió esa parte ahí? ¿O tienen duda con el tema de la condición? Perfecto, profe, perfecto. Ojo con esto. Se trata de leer. Un último tip. Si yo te dije, lee los nombres de 10 estudiantes. Cuando usted me analice eso ahí, leer el nombre de 10, pide por pantalla el nombre de 10 estudiantes. 10 estudiantes. Eso significa dos cosas. Que usted tiene que analizarlo pero de una. ¿Qué significa eso? Cuando yo te hablo de dos estudiantes, no sé si yo te hablo de dos estudiantes, está aquí. Leer el número de 10 estudiantes. Lo primero que tú tienes que decir, pero yo tengo una limitante, yo tengo una condición, porque me están diciendo que son 10 estudiantes que solamente yo puedo leer. Es decir, que yo tengo que preguntar. ¿Cómo yo voy a saber cuando llegue a 10? Pues me está diciendo que yo tengo que tener un contador.
¿Y como un contador? Una variable que se vaya incrementando de uno en uno. Ah, significa entonces que yo tengo que preguntar si el número de estudiantes, por ejemplo, puede ser si sea igual a 10 o sea menor que 10. Eso es la pregunta, decide usted cómo te va a preguntar. Vamos a suponer si es igual a 10 o si es menor o igual a 10. Mientras sea menor o igual a 10. ¿Es menor o igual que 10? Si es que sí, él va a continuar hacia aquí arriba pidiendo que digite el nombre del estudiante. Pero antes de mandarlo para allá, yo tengo que aquí hacer un contador donde diga que n va a ser igual a n más 1. Es decir, se va incrementando en 1. Primero va a valer 1, después va a valer 2, porque fíjense que siempre se va a sumar, ella misma se va a ir sumando 1, 1, 1. Yo lo puedo hacer así o con n más más. Eso así significa lo mismo que esto. Luego en programación 1 yo le hablo de esto. Por eso es lo mismo. Que yo diga n es igual a n más 1 o n más más. Cualquiera de las dos es lo mismo. Se está autoincrementando. Entonces aquí, si es que sí, mientras sea menor o igual que 10, yo lo voy a ir incrementando. Ahora, si es que no, ya finalizó. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo que tú vas a imprimir por pantalla los nombres de 10 estudiantes. Automáticamente tú veas que te estoy poniendo una limitante. Eso lleva una condición que va a preguntar por esa cantidad y luego un contador para que vaya incrementando ese número, porque yo en algún lado ese número tiene que ir creciendo o viceversa o restándose. Imprímeme los 50 primeros números pares. Lo primero que tú tienes que investigar es cuándo un número par o cómo yo hago el cálculo de un número par. Que si son pares, tú me lo vas a dividir entre 10 o entre 5, no sé. Este número es par, si es que sí. Bueno, si es que sí, tú lo vas a dividir entre 5. Si es que no, bueno, depende si me pidieron algo. Si era que no, yo le hago la operación. Si no me pidieron nada, bueno, finalicé. Diagrama de flujo, señores. Eso es todo, es interpretación y lógica. Miren lo fácil que se ve esto. Eso para entregar. Tengo aquí en archivo. Usted le puede dar a guardar, le puede dar a exportar, lo exporta como PDF. A mí no me va a permitir porque ya mi tiempo de prueba pasó. Pero a usted se lo va a permitir. Ya luego lo descarga. Bueno, ahí me lo descargo. Parece que me dieron otra prueba. Bueno, parece que no está. Mire cómo ya me sale esa tarea a mí. ¿Entendió? En el mismo formato que yo se lo estoy pidiendo, así mismo usted lo va documentando. Viene aquí, archivo, exportar, en PDF, siempre va a ser en formato PDF. Ya usted ve cómo le sale eso. Incluso ahí mismo usted le pone su nombre, matrícula, si usted quiere, para que no tenga que coger lucha. Usted viene aquí con el texto, bien bonito, aquí te pone sus colores, como usted quiera, le pone. Fíjense que usted tiene todo aquí para hacer esa figura de manera interesante. Lo importante es que eso le quede bien organizado. ¿Se entendió bien? ¿Tienen dudas, preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. Bien, los que están acá por el chat me van a escribir nombre y matrícula. Por favor, ahora en el chat. O sea, todos por el chat, los que están, escriban nombre y matrícula, por favor. Que vienen aquí al chat y me escriben nombre y matrícula. Por el chat de Zoom, ¿no? Sí, por el chat de Zoom. Ese viene siendo la lista de los que vinieron.
Perfecto. Creo que ahí ya. Déjame ir parando la grabación.